Bienvenidos a nuestro programa Dios lo dice y yo lo creo. Hoy es un privilegio para nosotros poder estar conectados una vez más en nuestro canal con el propósito de alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Y la pregunta que hemos de analizar el día de hoy dice de la siguiente manera: ¿cuándo fue que el Señor Jesucristo se dio cuenta en su condición humana que era el Hijo de Dios? Regreso pronto. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 2, vamos a leer el versículo 40 que dice lo siguiente: y el niño crecía y se fortalecía, hablando de Cristo Jesús, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El proceso que utilizó Dios el Padre para llenar de conocimiento de la palabra, llenar de sabiduría a su Hijo, fue el mismo proceso que usó con Moisés, con David, con Daniel y con todos los profetas. Tenían que escudriñar la palabra, tenían que ser instruidos en la palabra, y el Espíritu Santo utilizó a María y a José para instruir a Jesús en la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice que cuando tuvo 12 años y fue llevado al templo de Jerusalén por primera vez, Jesús se quedó interesadísimo en lo que estaba ocurriendo en el templo, al grado que decidió quedarse allí aun cuando sus padres se habían regresado a su casa. Note conmigo el versículo 46 y 47 que dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Imagínense el cuadro. Los padres se regresan a casa y no se dan cuenta que el niño está haciendo falta. 3 días después de una incesante búsqueda, entonces lo encuentran sentado en el templo, conversando con los doctores de la ley, las personas más preparadas en la palabra de Dios. Y el niño hacía preguntas y el niño escuchaba respuestas, pero de igual forma ellos le hacían preguntas y se maravillaban de sus respuestas. Quiero que note conmigo que cuando los padres le encuentran, él le responde algo muy impresionante en el verso 49. Dice así: entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Prácticamente lo que Cristo está diciendo es: mami, papi, ¿por qué ustedes me están buscando como preocupados? Si en realidad ya yo me di cuenta que mi Padre, el celestial, es en realidad el que me envió a este mundo para ser el salvador de todos los seres humanos. A través de las ceremonias aquí en el templo, a través de los sacrificios, el Espíritu Santo me ha revelado que yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios el Padre es el que me ha enviado para traer salvación a todo aquel que en mí cree. Por eso me es necesario estar en los negocios de mi Padre. Apreciado amigo que me escuchas, el conocimiento de Cristo, el conocimiento que adquirió de la palabra, lo fue obteniendo día tras día conforme escudriñaba la palabra de Dios. Ese fue el método que Dios utilizó para revelarle a los 12 años de edad que Él era el Hijo de Dios. Y en San Juan 7, el versículo 15 y 16 dice lo siguiente, hablando de la sabiduría de Cristo: y se maravillaban los judíos diciendo:
¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Porque toda su vida aquí en la tierra, Cristo fue adquiriendo sabiduría a través del estudio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo lo guió a toda la verdad, aun cuando no fue a las escuelas cotidianas, las secundarias y las universidades. Cristo fue educado en la palabra por la obra del Espíritu Santo. Y a los 12 años de edad fue revelado para él que él era el Hijo de Dios.